Vamos a comenzar diciendo que ¿qué tipo de apoyo? Es un empotramiento, y el empotramiento tiene ¿cuántas reacciones? Tres tiene tres reacciones. El apoyo de empotramiento tiene una reacción vertical, tiene que tener, ¿verdad?, una reacción en Y para poder soportar las cargas verticales. Decíamos que este apoyo tiene que considerar justamente acá, ¿verdad? Vamos a decir que esta va a ser una reacción vertical, va a tener una reacción horizontal, y este apoyo tiene también un momento, ¿verdad? Vamos a colocar ese momento acá. Entonces, si nosotros vamos a colocar esos momentos, vamos a decir que vamos a considerar signo positivo todo lo que gira siempre en contra de las manecillas de reloj, y por ese motivo entonces aquí vamos a decir que este va a ser llamado el momento en A. Vamos a colocarlo de esa manera. Aquí con el mouse es un poquito complicado, entonces imaginémonos que este va a ser justamente ese momento en A. De igual manera, esta vendría a ser una reacción en A, en la dirección Y, y esta vendría a ser entonces una reacción en X, en A, justamente así, ¿verdad? Justamente de esa manera. Reacción R a X. Bien, entonces vamos a comenzar precisamente haciendo una sumatoria de momentos aquí. Al hacer una sumatoria de momentos en A, acuérdense que una sumatoria de momentos en A es multiplicar las fuerzas por las distancias. Y si hacemos una sumatoria de momentos en A, se cancela esta fuerza y esta fuerza, porque no tienen distancia. Pero no se cancela el momento, ¿verdad? El momento no se cancela porque no se multiplica por distancia. Entonces vamos a decir eso, ¿verdad? Vamos a tener acá lo siguiente: sumatoria de momentos en A igual a 0, considerando que todas las fuerzas que giran en contra de las manecillas de reloj se van a considerar positivas. Entonces, de inicio, al hacer una sumatoria de momentos en A, lo primero que tengo es precisamente el momento en A, ¿verdad? Esa es la incógnita, el momento en A. Luego tendríamos que multiplicar las fuerzas por las distancias. Por ejemplo, esta fuerza de 10, ¿cómo va a girar con respecto a A? Va a girar de signo negativo porque la flecha va hacia abajo, pero el giro que hace es este, ¿verdad? La flecha va a girar así. Entonces la flecha va a señalar el punto A y este giro se considera negativo. Se multiplica por 2 metros. Entonces ahí tenemos, esa fuerza vale 10 kilonewton. Entonces sería 10 kilonewton por 2 metros. Luego tenemos la otra fuerza, la fuerza de 8. Esta fuerza gira también de manera negativa, o sea que aquí vamos a tener menos 8 kilonewton y la distancia sería la suma de 2 más 3, ¿verdad? O sea, tenemos 5 metros. Y ojo a esto, al final existe un momento, ¿verdad? Este momento ya tiene una flecha que me está indicando justamente la dirección del giro. Por lo tanto, no importa si el momento lo estamos haciendo en este lado o lo estamos haciendo en este otro lado, ya este signo ya no se puede cambiar. O sea, las flechas pueden girar para los lados, ¿verdad? Pero los momentos no. Ya el momento tiene una dirección negativa porque el giro va a favor. Entonces vamos a decir que vamos a considerarlo acá, ¿verdad? Tendríamos negativo 15 kilonewton por metro. Entonces no importa que el momento esté separado a 5 metros, no se multiplica por ninguna distancia, porque automáticamente ya esto es un momento.
Entonces ya quedaría solamente el valor de 15 kilonewton por metro igual a 0. Ayúdenme con los cálculos. Entonces aquí tenemos el momento en A, multiplicamos 10 por 2, ¿verdad? Serían 20 kilonewton por metro. Luego tenemos la multiplicación de 8 por 5, que sería 40, ¿verdad? Kilonewton por metro. Y luego tenemos 15 kilonewton por metro. Hacemos el despeje, el momento en A queda en este lado positivo. Y todo esto tiene que cambiar de signo al otro lado de la igualdad. Entonces vamos a sumar 20 más 40 más 15. Sería 75, ¿verdad? Entonces 75 kilonewton por metro. Una vez que usted ya hizo el despeje, el resultado nos queda de signo positivo, ¿verdad? Lo cual quiere decir que es cierto que nosotros asumimos la dirección del momento de manera correcta. O sea, este momento que se produce en A va a llevar una dirección contraria a las manecillas del reloj. Eso es lo que quiere decir entonces el hecho que nosotros obtuvimos este valor de signo positivo. O sea, esto viene así. Siguiente paso, hacemos una sumatoria de fuerzas en Y. En la sumatoria de fuerzas en Y, como la misma palabra lo dice, solamente es de sumar las fuerzas que van hacia arriba o que van hacia abajo. ¿Cuáles son las fuerzas? En primer lugar, la reacción RAY es la incógnita, ¿va? La reacción que está en el punto A, menos la carga que va hacia abajo, que vale 10, y la otra fuerza que vale 8. Salud. Entonces, como esta es una sumatoria de fuerzas, obviamente no se multiplican por distancias y solamente existen esas tres, ¿verdad? La reacción y las dos que van hacia abajo. Aquí no se incluye el momento, ¿va? Solamente se incluye al principio. Entonces vamos a realizar el despeje y esta reacción RAY va a ser la suma de 10 más 8, o sea, sería 18 kilonewton. El valor queda de signo positivo, o sea, quiere decir que esta reacción también es cierto que debe de estar dirigida hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo que implica el hecho de haber obtenido un valor positivo. Y luego, jóvenes, tenemos que realizar la otra sumatoria, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X. Al realizar la sumatoria de fuerzas X, vamos a verificar que en toda la viga no hay ninguna fuerza que esté inclinada, ¿verdad? Y por lo tanto no hay componentes en X. Y la reacción en A va a ser igual a 0, ¿verdad? La reacción RAX queda con un valor de 0 kilonewton. Entonces, aquí están aplicadas las tres ecuaciones de estática, ¿verdad? Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas Y por último una sumatoria de fuerzas en X. Bien, ese es el primer paso, ¿verdad? Encontrar las reacciones. No sé si hasta acá tiene alguien alguna pregunta. De la pizarra vamos a colocar lo que vendría a ser la viga. Tendríamos el dibujo más o menos algo así. Acordémonos que en cada distancia vamos a colocar ejes verticales para poderla analizar de manera individual, ¿verdad? Entonces, la viga tiene aquí un voladizo, como habíamos dicho al principio. Y por lo tanto vamos a colocar las fuerzas. Aquí tenemos una fuerza de 10. Aquí tenemos la otra fuerza que está al final, que vale 8. Y el momento, ¿verdad? El momento que sabemos que viene de esta manera y que tiene un valor aquí de 15 kilonewton por metro. Bien, entonces las distancias, decíamos, las distancias van así. Aquí tenemos una distancia de 2 y una distancia de 3, ¿verdad? Quedaría de esa manera. Ahora bien, donde está esa carga de 10, significa que aquí también deberíamos de trazar un eje, ¿verdad? Para poder diferenciar entonces en esta parte.
queda así. Nuestro primer diagrama se le llama cortante, ¿verdad? El diagrama de cortante se traza con una línea horizontal. Se va a representar con una letra B, ¿verdad? Que sirve para poder reflejar que todas las cargas que están analizadas son cargas verticales, ¿verdad? Por eso en la fórmula que estábamos viendo nosotros en el segundo parcial, cuando hacíamos el cálculo de los esfuerzos cortantes, en vez de aparecer una letra P, aparece una letra B, ¿verdad? En las fórmulas de los libros. O sea, cortante es lo que quiere decir fuerza vertical, para lo que estamos viendo en el ejemplo de las vigas. Entonces, como son fuerzas, quiere decir que nuestro trabajo va a consistir en comenzar básicamente como que usted está pasando un escáner por encima de la viga para poder ir viendo cómo van a cambiar las cargas de manera vertical. Entonces, si nosotros comenzamos de izquierda a derecha, quiere decir que la primera carga que está aquí es la reacción. Esta reacción en Y que calculamos al principio, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Vale 18, ¿verdad? Sabemos que esta es la reacción vertical en el punto A y por lo tanto quiere decir que el diagrama inicia en 0, pero verticalmente sube y va a subir precisamente a un valor que vale 18, ¿verdad? En el punto donde está la reacción. Entonces imagínense que usted está caminando por encima de esta viga, ¿verdad? Básicamente aquí en esta parte usted no encuentra nada de obstáculo, ¿verdad? Aquí no hay nada. Y como no tenemos nada en la viga, quiere decir que el diagrama va a permanecer de manera similar, comportándose con un valor de 18 en todo este tramo, ¿verdad? De 0 a 2. Pero luego llegamos a este punto donde existe una carga, ¿verdad? Y esa carga es negativa porque hace que el diagrama tenga que cambiar. Entonces vamos a restarle a 18, le vamos a restar 10. Entonces esta fuerza hace que el diagrama se afecte y baje de 18 menos 10 hasta un valor de 8, ¿cierto? De manera vertical, ¿verdad? No va inclinado, va de manera vertical porque la fuerza es vertical. Luego, ¿qué pasa? De aquí en adelante, la viga no tiene cargas. Lo cual quiere decir entonces que matemáticamente esto se comporta de manera constante y llegamos también a un valor de 8. Pero ¿qué sucede? Que en el punto donde finaliza la viga existe una carga y esta carga hace que el diagrama tenga que descender. Y por lo tanto, el mismo valor de 8 que está al final hace que el diagrama venga y cierre en ese punto donde habíamos comenzado. Entonces, solamente es cuestión de ir subiendo y bajando precisamente con la dirección de las flechas verticales que tenemos en el diagrama. ¿Sí? Entonces, toda esta parte que está aquí la vamos a sombrear porque nuestro análisis implica tener que dividir esto en dos rectángulos. Vamos a decir entonces que esto que está aquí sería el área 1 y esto que está acá sería el área número 2. Queda así, ¿verdad? Y por lo tanto, el siguiente diagrama es el que vamos a hacer nosotros aquí abajo, ¿verdad? Vamos a realizar el diagrama de momentos. Para realizar el diagrama de momentos, tenemos que calcular las áreas del diagrama de cortante. ¿Cómo vamos a realizar la primera? El área número 1 es un rectángulo, ¿verdad? El área número 1 es el rectángulo que se forma justamente así. ¿Cuánto es el valor de su base y cuánto es el valor de su altura? 18, correcto. Tenemos 2 por 18. Esto sería igual a 36. Ese sería entonces el valor de este rectángulo. Y el otro rectángulo, o sea, esto que está aquí, sería el área número 2, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos? Multiplicando toda esta base, vale 3,
y la altura vale 8. O sea que esto sería 24. Entonces ahí queda el análisis para lo que vendría a ser el rectángulo número 2. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos los momentos? Los momentos se van a ir calculando siempre de izquierda a derecha, tomando en cuenta la cantidad de ejes que se definen en el ejercicio, ¿verdad? Eso quiere decir que en el caso de hoy vamos a tener prácticamente 3 momentos, ¿verdad? Vamos a decir que aquí yo voy a calcular el momento 1, el momento 2 y un momento número 3. Entonces, el momento 1 es el momento que está aquí. Ese momento depende del tipo de reacción que tengamos en el ejercicio. Por ejemplo, la semana pasada, cuando hicimos el primer ejercicio de este tema, teníamos un apoyo articulado. Y el apoyo articulado solo tenía fuerzas en X y fuerzas en Y. No existía momento. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos en 0. ¿Va? Ese día comenzamos el momento 1 diciendo que el primero era 0. Pero ¿qué pasa? Hoy no, ¿verdad? Hoy tenemos un apoyo de empotramiento, como decíamos al principio. Y el apoyo de empotramiento significa que aquí ya existe un momento, que es el momento en A. ¿Cómo nos dio el momento en la reacción? ¿Cómo nos quedó cuando comenzamos? Nos quedó de signo positivo, ¿verdad? Entonces, los momentos de las reacciones, o sea, los momentos que están aquí originalmente, se deben de graficar de manera contraria en los diagramas. En español significa que si esto es positivo, aquí debo de comenzar con un valor negativo de menos 75 kilómetros por metro, ¿verdad? Entonces acá el diagrama tiene que descender, ¿verdad? El diagrama tiene que ser negativo 75. Ese va a ser el primer momento 1. Luego, ¿cómo calculamos el momento 2? El momento 2 es el punto que yo voy a graficar en esta línea verde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo encontramos? Lo encontramos momento 1, ¿verdad? Correcto. Más el área que está en esta zona, ¿va? El área que está en esta zona es el área 1. O sea, el momento 1 más el área 1. O sea que es negativo 75 y sumamos 36. ¿Cuánto sería entonces el resultado? Va a ser negativo 39 kilómetros por metro. O sea, el momento que yo voy a graficar en este punto va a quedar menos 39. Entonces significa que al unir este punto de negativo 75 con el negativo de 39, debo de trazar una línea recta, ¿verdad? Inclinada, desde menos 75 hasta menos 39, para poder entonces formar la unión de estos dos valores. Después tenemos que calcular el momento 3. El momento 3, o sea, el momento que tengo aquí al final, va a ser el momento 2, o sea, el momento anterior, ¿verdad? El momento 2 más el área que está acá, o sea, el área 2. Entonces aquí nos va a quedar negativo 39 más el área 2 nos quedó 24, ¿va? Y por lo tanto quiere decir que este valor sería negativo 15. Ese va a ser entonces el dato que vamos a tener acá. O sea que aquí vamos a graficar negativo 15. Y vamos a unir entonces con una línea recta este valor hasta acá. Ahora bien, acuérdense de lo que habíamos dicho de los momentos, ¿verdad? Este momento que está aquí, acuérdense que tiene signo negativo por el hecho de que el giro va a favor de las manecillas de reloj, ¿verdad?
Y por lo tanto, si aquí originalmente es negativo, a pesar de que no tenga el signo, pero la flecha me debe de ayudar a interpretar lo que es negativo, significa que aquí en este punto debería de subir el diagrama. O sea, para poderlo cerrar, es como que a este negativo 15 usted le sume positivo 15. O sea, el diagrama inicia en 0, baja por el momento, estaba aquí, ¿verdad? Que de hecho no lo grafiqué. Baja por el momento de 75, pero luego comienza a subir y acá también debe de subir. O sea, el diagrama básicamente debe de cerrar, ¿verdad? Con los valores que nosotros tenemos. Baja porque va al lado contrario de la función del reloj. Sí, porque en el diagrama tienen que tener signos contrarios. Y el valor que tengo en la reacción es positivo. Pero en el diagrama yo no lo grafico positivo, lo grafico al revés, negativo, a lo que encontré ahí, ¿verdad? Así es como se realiza el análisis para hacer el diagrama. Bueno, entonces ya tenemos nosotros ahí básicamente ya graficado, tenemos ahí ya graficado el diagrama y debemos de responder dos preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto vale el cortante máximo y cuánto vale el momento máximo? ¿Cuál sería el cortante máximo de todo el diagrama? ¿Cuál sería? No, el del cortante es este, ¿vale? Entonces sería 18. 18 las unidades kilonewton, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando del cortante es una fuerza, decíamos. Entonces se coloca de esa manera, 18 kilonewton. Y el momento máximo de lo que tenemos nosotros acá, negativo 75 kilonewton por metro, correcto. O sea, el valor, ¿verdad?, que tenemos nosotros justamente aquí. Decíamos que no importa el signo, ¿verdad? No importa en este caso si queda arriba o queda abajo. La cuestión es que de todos los valores que tenemos graficados, es el que vamos a considerar, obviamente, como un momento máximo. Bien, entonces ahí finaliza ya el ejemplo número 2, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda de esta parte. Aquí no hay cargas, lo cual quiere decir que el diagrama tiene que ser, en el cortante, tiene que ser una línea horizontal. Donde no hay nada, tiene que haber una línea horizontal. Donde hay cargas, las cargas bajan o suben el diagrama. Por ejemplo, aquí la reacción va hacia arriba, el diagrama sube. Esta fuerza va hacia abajo, el diagrama baja. Esta fuerza va hacia abajo, el diagrama baja. ¿Verdad? Entonces, donde no hay nada, la línea es horizontal. Otro aspecto que tienen que tomar en cuenta cuando es diagonal es que, por ejemplo, matemáticamente, una línea que es horizontal no tiene pendiente, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, no tiene signo, no es positivo o negativo. Ahora bien, el diagrama de momentos siempre va a ser un grado mayor que el cortante. Es como los hermanos, ¿verdad? Si hay un hermano que nació un año después que el otro, si uno tiene 10, el otro tiene 11, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿va? No va a decir usted, por ejemplo, ahora este cumplió 10, pero aquel cumplió 15. Siempre va a haber un grado nada más. Entonces, por ejemplo, significa que si aquí yo no tengo pendiente, porque es una línea recta, significa que el diagrama de momentos es una línea que va subiendo o bajando. O sea, matemáticamente, esto es como tener un x igual a 0 y esto es como tener un valor positivo para x o negativo para x. Positivo para x, la línea sube, negativo para x, la línea baja, de manera diagonal. Si esta es una línea diagonal, quiere decir que es un x a la 1, el diagrama de momentos no puede ser una línea recta, tiene que ser una curva. ¿Por
porque siempre va a ser mayor, ¿verdad? Si yo tengo un x a la 99 aquí, aquí tengo que tener un x a la 100 obligatoriamente. No va a ser un x a la 99, tiene que tener siempre un grado mayor, ¿verdad? Bien, ¿otra duda? ¿Cómo quedaría entonces de esa manera? Un empotramiento, ¿verdad? Eso quiere decir que también vamos a decir lo mismo. Tendríamos que colocar una reacción en Y aquí hacia arriba, ¿verdad? Vamos a decir de la misma manera que esta va a ser la reacción RAY. Tendríamos que colocar una reacción horizontal, una reacción RAX, y el libro dice que debemos de tomar las cosas de manera positiva. Entonces, también como es un empotramiento, se va a colocar un momento que se refleja con un giro contrario al amanecer del reloj, y a esto le vamos a llamar momento A. Entonces, si ustedes observan, siempre se deben de asumir las cosas de manera positiva desde el principio, o sea, hacia la derecha, hacia arriba y en contra del amanecer del reloj. Eso quiere decir positivo. Ahora bien, tenemos nosotros diferentes tipos de carga en toda la vida, ¿verdad? Hay cargas puntuales, como por ejemplo esta carga de 10 que está aquí, una carga puntual, 10 kilos, o sea 10.000 libras, ¿verdad? Es lo que quiere decir kilos. Tenemos esta otra carga de 8, que está al final del reloj, o sea, ya la flecha que está aquí nos está indicando que ese es el giro negativo. Y tenemos una carga uniformemente distribuida. La carga uniformemente distribuida es toda esta carga que tiene una longitud de 6 y una magnitud de 2. Entonces, ¿cuál es el análisis que se realiza para la carga uniformemente distribuida? Se tiene que calcular el área de esa carga uniformemente distribuida. Eso quiere decir que si es un rectángulo, usted lo debe de analizar con la fórmula del área de un rectángulo, o sea, multiplicando base por altura. O sea que acá nosotros vamos a multiplicar 6 por 2 y vamos a reemplazar, es como que nosotros vamos a sustituir, ¿verdad? Vamos a sustituir esta carga y vamos a colocar una fuerza que va a ser precisamente una carga puntual, por decirlo así. La vamos a sustituir con una carga puntual que va a ser el área del rectángulo. O sea que a esto nosotros le vamos a llamar, si quieren, fuerza resultante. Vamos a decir fuerza resultante. Y va a ser la multiplicación de la base por la altura, o sea, vamos a multiplicar 6 por 2, sería 12, ¿verdad? Quedaría aquí un valor de 12 kilos. Ahora bien, ¿dónde se debe ubicar esa fuerza? Esa fuerza debe de estar colocada a la mitad de la base. ¿Por qué? Porque es un rectángulo. Si la carga no fuese un rectángulo, no estaría a la mitad de la base, ¿verdad? Si fuera un triángulo, fuera un tercio. Exactamente, si fuese un triángulo, estaría a un tercio de la base. Se coloca a un tercio de la base. Si es otra figura, de igual, hay que encontrar el centroide para poderlo ubicar. Pero en este caso, lo más común
es que sea un triángulo o un rectángulo. En este caso la carga tiene forma rectangular y por lo tanto quiere decir que la distancia, ¿verdad?, que estaría aquí, la distancia que estaría aquí sería la mitad de 6, o sea, sería una distancia de 3, de 3 pies. Ahí en el centro es donde debería de estar entonces precisamente colocada esa carga. Bien, entonces nuestro siguiente paso, después de hacer el análisis de las cargas, identificarlas, ¿verdad? Vamos a comenzar, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, haciendo una sumatoria de momentos en A. Tendríamos que hacer una sumatoria de momentos aquí en este punto para cancelar RAX y RAY y encontrar esta incógnita, ¿verdad?, que sería el momento en A. Y luego hacer una sumatoria de fuerzas en Y para resolver la reacción y fuerzas en X para encontrar los otros valores. Mañana entonces lo vamos a resolver para que ya pasemos ya de un solo después a explicar esa parte y obviamente pues ir avanzando con el diagrama.